El artista norteamericano Jeff Koons, famoso entre otras obras por estas esculturas que asemejan globos inflados en forma de perro, dijo una vez que el arte es un negocio como cualquier otro, pero sus reglas son diferentes. Por eso, en este episodio quiero adentrarme en ese cruce de caminos que es el mercado del arte, y para ello he invitado a un hombre que se define a sí mismo como un observador y a través de la formación académica su mirada respecto al arte contemporáneo se ha ido transformando. Nos visita directamente desde España, graduado de Derecho por la Universidad de La Habana, ha estado vinculado al comercio exterior, la inversión extranjera, las relaciones públicas, se ha especializado en el derecho mercantil, cursó un máster en la Universidad Nebrija acerca de mercado de arte y actualmente, mientras grabamos este episodio, es estudiante de doctorado en economía y empresa enfocado en el mercado del arte en la Universidad Rey Juan Carlos. Cómo negociar con el arte, el negocio del arte, el arte del negocio. De todo esto vamos a estar conversando con mi invitado de hoy. Bienvenido a la Casa Azul, Pedro Edgar Rizo Peña. ¿Sabes que tu segundo apellido es el primer apellido de mi papá también? Peña. Peña. Entonces, es de la zona del oriente del país. No tengo, no tengo ni idea de por dónde viene eso. Nosotros somos de centro, Sí, de ustedes son de Trinidad. Trinidad, de Trinidad. De Sí, Trinidad, pero estaba ya. viendo las fotos de tu perfil de Instagram de Trinidad, y Trinidad es una ciudad maravillosa. Yo estuve ahí cuando la declararon ciudad artesana del mundo, porque yo estuve trabajando en el Fondo Cubano de Bienes Culturales varios años, y una de las visitas que hicimos a Trinidad fue cuando se le entregó la condición, y ahí conocí el tema de los manteles de hilo, el deshilado, toda esa tradición que tiene Trinidad desde el punto de vista de la artesanía, y que ese fue un momento en que se reconoció, y la UNESCO, después de haber preparado el expediente muchos años, finalmente la UNESCO le dio esa condición a la ciudad, y fue un momento muy impresionante. Pues fíjate, ese mundo es chiquito, que mi papá ha estado estudiando todo lo que son las labores de aguja, las labores manuales en Trinidad desde hace muchísimos años. Y él, junto con Cristina González Becker, Ujú. fueron los que participaron en la confección de ese expediente que entonces se presentó a la UNESCO. Mira qué bien, cómo se cruzan los caminos. De una forma u otra, al final, todos, Todos todos estábamos confluimos, conectados. todos estamos conectados y bueno, mi papá, aprovecho paréntesis, promoción. También tuve la posibilidad de conversar con mi papá en el podcast, que para mí fue una experiencia diferente porque es difícil cuando median esos lazos, pero es una conversación que también está disponible ahí en el podcast. Te quería preguntar, Sí, ¿todos tenemos la capacidad de ser artistas? es una pregunta compleja porque tiende a masificar lo que es el arte. O sea, hoy por hoy hay una concepción de que cualquiera puede ser artista. A partir de lo que he estudiado, de las dinámicas que he vivido, te puedo decir que no es tan así. Para ser artista hay que tener un reconocimiento de una comunidad de otros artistas. O sea, tú no puedes ser artista en una cueva. Tú, para ser artista, tienes que tener un reconocimiento del circuito del arte. O sea, tiene que estar reconocido por las instituciones, por otros artistas que validen tu obra, por la crítica de arte. O sea, un artista no puede ser, yo ahora me considero un artista y todo lo que yo hago es arte, porque sería banalizar mucho lo que es el concepto de arte. Sería bajarle esa categoría, ese halo que muchas veces se le coloca al arte. También sería darle esa posibilidad a gente que hacen determinada manifestación artística, pero que no se puede concebir como arte. Y eso es una de las contradicciones también que hay en el mundo hoy del arte contemporáneo. Si todo lo que se está haciendo es arte, hay algunos especialistas que plantean, bueno, si consideramos que todo es arte, entonces lo que hay que considerar qué es arte bueno y qué es arte malo. Y entonces entraríamos en otra dicotomía que pondría de nuevo a pensar a todo el mundo. O sea, lo importante no es que decir que alguien es artista o no, sino que lo que produce cree esa sensación en los que lo rodean. Porque de nada sirve pintar un cuadro si no lo enseñas. Porque para ti va a ser tu arte. Pero ¿y para el resto del mundo? Si no lo enseñas, nadie podrá darte una validación.
Yo a veces me quedo un poquito en shock con todo este fenómeno de las redes sociales. Sé que lo he tratado mucho en varios episodios del podcast, Ujú. pero entiendo también que son una buena herramienta para mostrar lo que las personas hacen, pero al mismo tiempo, ¿dónde está el tema de una opinión especializada al quehacer de alguien y dónde entra entonces esta opinión popular, por decirlo de alguna manera, que también es válida, pero que al mismo tiempo hace creer a esa persona o le da a esa persona demasiadas ínfulas de grandeza y entonces dice, no, yo soy un artista porque tengo tantos seguidores en redes sociales, ¿hasta dónde llega todo este fenómeno que está, o sea, que estamos viviendo al día de hoy? No, sí, sí, sin duda las redes sociales llegaron a transformar radicalmente todo lo que son las plataformas de comunicación, difusión y consumo de arte. O sea, lo han popularizado, pero también han sido como una espada de Damocles constante sobre el tema del arte. ¿Por qué? Porque entonces en las redes sociales la validación parte por el like. Mientras más like tengas, tú crees que está validado tu arte. Ah, pero entonces tienes que ir a la calidad de esos likes. ¿Qué instituciones que han visto tu obra han reaccionado? ¿Qué críticos de arte han hablado sobre tu obra que está en redes sociales? ¿Qué galerías, qué instituciones, qué coleccionistas? Si son los amigos del barrio, felicidades, tienes el apoyo de tu comunidad, de tus amistades que te validan en lo personal. Esa parte institucional, que es lo que a veces se pierde, y a veces muchos artistas jóvenes también que conozco pierden esa perspectiva, que creen que mientras más like tenga, su obra tiene más reconocimiento, es más popular, pero la validación institucional también juega un peso pesado en este campo. Por eso las redes sociales, al ser tan populares, han logrado posicionar memes a un nivel estratosférico y en cambio obras de arte de artistas famosos, tú lo ves y haces una comparación de las reacciones del engagement en las redes sociales y no tienen esa misma capacidad. También está por la cultura de consumo del arte. Para la mayor parte del público, el consumo de arte debe ser en lugares cerrados, en museos, en galerías, en exposiciones muy puntuales. Muchos especialistas también señalan que cuando los artistas están poniendo sus obras en las redes sociales, le están demeritando. Lo que tiene que haber un acompañamiento a ese posicionamiento en las redes sociales. Si tú pones tu obra nada más y no le pones un refuerzo de las características técnicas, o sea, darle cultura a la población que lo está consumiendo, es simplemente una imagen más en un océano de imágenes que no podemos consumir. Si si sacáramos cuenta de la cantidad de kilómetros que hacemos al deslizar el teléfono hacia arriba, estamos consumiendo muchas cosas, pero no realmente como debería consumirse el arte. Y yo sí soy partidario, desde el principio, y por eso fue que surgió mi proyecto, es de que las plataformas de redes sociales sí deben servir para el consumo de arte. Sí se puede llevar eso que está pasando en los espacios cerrados, llevarlo a las plataformas y darle una explicación a ese público que no es tan culto, entre comillas, porque eso también pasa mucho, que muchos críticos escriben de una manera tan enrevesada que hace imposible a la persona media tratar de acercarse a ese consumo de esa obra, porque pareciera no entender, el ser humano rechaza lo que no entiende. Y si tú no eres capaz de potabilizar ese concepto, ese arte, no hay nada más difícil que el arte conceptual o el arte abstracto. Si tú a una persona le pones una obra y no le das una explicación que a su nivel pueda entenderlo, va a rechazar completamente ese arte. Por eso ves, no sé si has visto muchos reels o muchos memes, lo que creo que es el arte contemporáneo y ponen muchas manifestaciones de arte contemporáneo hoy, la gente riéndose. Si tú pones el plátano de Catalán, así sencillamente, un plátano, una banana pegada a una pared con un escorte, la gente se va a quedar, se va a reír porque va a pensar que es un meme, pero no se dan cuenta que esa obra ha revolucionado todo el arte contemporáneo, como mismo Duchamp con La Fuente lo revolucionó en 1917. Ahora el plátano Francisco de Catalán también ha revolucionado porque ha virado el mercado, ha virado las concesiones de consumo y por eso todo eso ha pasado en las redes sociales, porque nadie puede ir desde España a los Estados Unidos a la feria a ver la obra, pero desde aquí tú estás consumiendo qué está pasando en las ferias internacionales. O sea, por eso te decía que las plataformas llegaron para popularizar el arte, pero hay también que comunicar ese arte, que es lo que está fallando ahora mismo en las redes sociales y es algo que yo siempre les recomiendo a los artistas cuando están en las redes sociales, cómo vas a comunicar lo que estás haciendo. ¿Lo vas a comunicar para vender? Tiene una forma de comunicar. Vas a comunicar la crítica, tiene una forma de comunicar. Pero, ¿por qué el arte contemporáneo?
primero voy a hacer una salvedad. Voy a hacer una salvedad que siempre la tengo muy grande en mi página web, que es que yo soy un intruso en este mundo. Como dijiste al principio, mi formación ha sido desde abogado a llegar a donde estoy ahora. He tenido que irme colando poco a poco porque no soy graduado de historia del arte. La historia del arte la vine a estudiar ahora aquí en España. Me puso obstáculos y me abrió muchas puertas, pero ante dar una opinión yo siempre digo, es mi opinión muy personal, es mi opinión de no especialista, pero que la esgrimo con conocimiento de causa, con años ya viviendo en este mundo. Y el tema del arte contemporáneo ha sido una dicotomía. Por ejemplo, cuando tú ves muchos posts de Manuel López Oliva, un artista cubano, él hace muchos cuestionamientos a qué cosa es el arte contemporáneo, porque un artista que tiene 70 años no es contemporáneo. Y puede ser, cuando tú buscas la literatura especializada, lo contemporáneo es lo que rompe con el presente, lo que no está acorde a las tradiciones que se están haciendo en ese momento y se convierte en contemporáneo porque se parece más a su tiempo que a lo que se está haciendo. No todos los artistas son contemporáneos, aunque estén viviendo en esta época, porque siguen haciendo, por ejemplo, la pintura clásica que se hacía 30, 40, 50 años. Pero cuando el discurso de la obra habla de la contemporaneidad, de lo que está viviendo, es cuando se puede hablar de arte contemporáneo. Por eso muchos de los performances que ahorita hablábamos de que la gente se burla de los memes, el maestro, por ejemplo, es Félix García Torres. Félix González Torres, disculpa, Félix González Torres. Cuando él presentó el famoso Go Go, que es este personaje bailando con unos cascos sobre una plataforma con bombillos, que la presentó hace 20 años, en ese momento era un escándalo la pieza y no se entendía, pero era la contemporaneidad del discurso de lo que él estaba hablando. Estaba hablando de la discriminación gay, estaba hablando del VIH, estaba hablando de los problemas que estaba teniendo la sociedad norteamericana en ese momento a través de un performance. El hombre enajenado del mundo, con un pantalón corto, bailando sobre una plataforma que era, y le importaba poco lo que pensara el mundo, porque así se sentían muchas de esas personas en ese momento en la sociedad. Y por eso, ¿qué más contemporáneo que eso? Lo contemporáneo es lo que rompe con lo tradicional y discursa sobre lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo nace y por qué nace The Cuban Art Observer? Me encanta que además es en inglés. Dije, bueno, habrá habido ahí como que un intento de labrarse un camino fuera del mercado de habla hispana. ¿Cómo nace y por qué nace esta plataforma que tienes? Vale, parto de ahí desde el tema del nombre de Cuban Arrow Server. Yo soy muy fan del tema de las redes sociales. Trabajo mucho con lo son los hashtags, con el posicionamiento SEO. Y el mercado del arte cubano, el principal consumidor son los Estados Unidos. El mercado natural de todo lo cubano son los Estados Unidos. Y el arte, en particular, es los Estados Unidos. Yo hice un análisis y yo estaba seguro de que cuando alguien fuera a escribir arte cubano, la gente iba a poner Cuban Art. Y yo quería que Google me posicionara en ese momento dentro de las principales buscadores a partir de esas palabras clave. Por eso es que también, además también con el tema tú sabes que los cubanos vivimos con ese miedo atrás de la persecución, la seguridad. Y si tú ponías el observador de arte, el pensamiento que la gente iba a tener siempre iba a ser el vigilante del arte, el de la seguridad del arte. Además también con el tema de periódicos que tienen esos nombres del server, todos esos elementos, hice un análisis. Cuando no había inteligencia artificial, yo hice un análisis a mano de todas las probabilidades y por eso fue que me decidí a usar ese nombre, The Cuban Art Server. Yo entro a trabajar, yo trabajaba, como te decía, en el Fondo Cubano de Bienes Culturales y me dicen que tenían la necesidad de asumir la dirección de las galerías de arte del fondo. De asesor jurídico que era, de no tener ningún tipo de formación en arte, me dicen, usted como es un cuadro destacado, joven, con intereses, hace falta que asuma esta tarea. Y yo, joven al fin, 2017, con ganas de comerme al mundo, no, no, sí, sí, que hay que hacer, vamos para allá. Y cuando llego allí, empiezo a chocar con muchas realidades. El personal que trabaja en el sistema de galerías es un personal muy especializado, son graduados de historia del arte, son personas que tienen una trayectoria en el medio y que llegue un novato, que llegue un intruso, pues hace que se cuestionen muchas cosas. Eso me hizo entonces la necesidad de tener que prepararme, estudiar a fondo, hablar mucho cada vez que se estaba montando una exposición. Me ponía a hablar de lo que hacían, le pedía que me explicaran la exposición a las muchachas, que les agradezco a todas las especialistas de Collage Habana y del fondo. Les agradezco muchísimo sus ayudas en esos primeros momentos, porque yo les pedía, explícame la curaduría, qué cosa es la curaduría, qué cosa es la museografía. O sea, empezar desde la práctica a conocer ese mundo, cómo se comunicaban las exposiciones. Si no iba a la prensa,
hacer un reportaje de esa exposición, ya de ahí no pasaba más nada. Si en el portal del Fondo Cultural Bienes Cultural no se ponía una comunicación sobre esa exposición, y también qué pasaba en las exposiciones, uno va a la inauguración y después el resto del mes o el tiempo que permanece en la exposición, más nadie va a las galerías, todo el mundo va al brindis, al cotilleo del primer día, a hablar con el artista, a ver a los amigos, porque se han convertido en momentos de encuentro. Y yo decía, bueno, aquí hay que hacer algo para mover lo que está pasando. Y es que empiezo yo, en ese momento, desde mi perfil personal, a tirarle fotos a las exposiciones, tirarle fotos a las obras, eh, coger fragmentos de los textos que hacían las especialistas y lo publicaba en mi perfil personal. Al principio fue poco a poco así y empezaba a dar una opinión completamente amateur de lo que yo creía de lo que estaba viendo. Y poco a poco empecé a tener el feedback de los amigos, de las personas que le estaba interesando y que por primera vez alguien le estaba tratando de comunicar a su nivel horizontal lo que estaba pasando en una exposición de arte. Así fue pasando, eso empezó en el 2017. Y como mi trabajo tenía que ver con todas las galerías en ese momento de La Habana, tenía que ir por las cuestiones de trabajo a las exposiciones, conocer a los artistas, organizar los eventos. Aprovechaba, hacía la foto, escribía el texto y empecé a ir haciendo un registro de todo lo que estaba pasando en el circuito de galerías de La Habana. Y esos pininos, al final me di cuenta de que esto es un proyecto, esto hay que hacerlo de alguna forma sistemática. ¿Por qué? Porque los artistas lo agradecían, porque por primera vez alguien le estaba dando una comunicación más allá de lo institucional, estaba llegando a un sector que no era el nicho, que estaba siempre reducido de los que consumían el arte en La Habana, y es por eso que entonces diseño mejor la idea, organizo y empiezo ya a tener una sistematicidad en esa recolección de la información sobre las exposiciones de arte en La Habana. A partir de ahí, esos son las génesis del proyecto de Cuban Art Center. ¿El arte siempre estuvo en tu familia? ¿No estuvo? ¿Es todo fortuito de casualidad? De casualidad, completamente, en mi familia no hay ninguna manifestación de artística. Lo más cercano que hay en mi familia al arte es mi abuela, que era maestra, que era la que, cuando yo iba de vacaciones a Santiago de Cuba, era la que me llevaba a todos los museos de la ciudad. Yo creo que la primera experiencia cercana y que sí me marcó, y una vez lo dejé por escrito en uno de mis textos, fue una visita que hicimos al Museo de Bellas Artes como parte del programa de Panorama de la Cultura, que era la asignatura que se daba en ese tiempo, que era la apreciación de arte, la música, el baile, la pintura. Y una de las visitas fue al Museo de Bellas Artes. Y eso es una anécdota curiosa que me pasó con Pedro Pablo Oliva, es que cuando voy al museo era la única vez que se exponía en público la obra El Gran Apagón. De ese maestro Premio Nacional de las Artes Plásticas, donde reflejaba la situación de los 90, parece que es lo que mismo que estamos viviendo ahora en Cuba. Ese cuadro era tan espectacular que eso me marcó. Y un día, ya después en este mundo más cercano para acá, en una exposición que estábamos haciendo al maestro Pedro Pablo, yo me la acerco y le digo, usted sabe que yo vi la obra El Gran Apagón cuando estuve en el Museo de Bellas Artes. Y él me dice, pero ¿cómo es posible? Porque eso nada más ocurrió una única vez. Y yo le digo, bueno, yo tuve la suerte de estar en ese momento y ver esa obra. Y eso me marcó. Y como tal, esos son los acercamientos que yo tuve al arte. Yo, bueno, no he tenido la posibilidad de ver la obra, pero leí en algún momento también, bueno, mi papá siempre, a través de mi papá, he estado siempre muy vinculado al mundo del arte, que algunas personas le llamaron al cuadro como que el Guernica De Guernica cubano, cubana, exactamente. pero bueno, y todavía no he tenido la posibilidad de verlo. Es, como decía en la pregunta de la introducción, ¿es esto un arte en sí mismo? ¿La venta de arte es un arte en sí mismo? Exactamente. En el boom de Obama, en el 2016-2017, cuando hubo esa apertura al mercado norteamericano, en Cuba floreció el mercado de arte. ¿Por qué? Porque venían grandes coleccionistas de los Estados Unidos y del mundo entero, venían a Cuba a ese momento en que se abría esa barrera y la gente empezaba a descubrir y a conocer nuevamente artistas que estaban dentro de Cuba produciendo un arte que era interesante. Ya con anterioridad habían habido determinado. En Cuba el mercado del arte ha sido por hitos. Ha sido en los 90, a principios de los 2000, después del 2017, y ahora está en un momento muy, muy crítico por toda la situación que sabemos que hay. Por eso, como ha sido
en picos, en ese momento que yo entro en las galerías de arte, era un momento flojo en tema de la comercialización de las obras de arte. Lo que más se comercializaba era en las ferias, cuando se participaba en ferias internacionales, que ya es un momento en que tú llevas las obras a otro país, a otro mercado, y tienes más posibilidad de que los clientes vean esas obras. ¿Qué pasaba? Para muchos en Cuba no hay mercado, y eso es una falacia, porque el mercado siempre va a haber mientras haya comercialización del arte. O sea, mientras un artista desde su estudio llegue un cliente, llegue un coleccionista y le compra una obra, ahí hay mercado. Esa es una operación de mercado, porque hay oferta y hay demanda. ¿Qué está pasando con el mercado de arte institucional en Cuba? Está completamente deprimido. La participación en ferias se ha reducido muchísimo por los costos que tiene llevar una galería cubana al exterior. Costos de transportación, costos del pago propio de la feria, porque cada stand de la feria cuesta miles de dólares, que muchas veces la institución no lo tiene para poder transferirlo y poder pagarlo al comité ejecutivo de la feria. Por eso, si tú sacas cuenta, en los últimos años son muy puntuales la participación en la feria. ¿A dónde se participa normalmente? En la feria en Madrid, aquí en España, que participa la Galería Collage Habana como representante de las galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales. En Sonamaco, que es México, que es donde mayor presencia hay ahora mismo, es de la empresa Génesis, que es la que ha llevado en los últimos años, ha llevado dos stands, uno de la Galería Servando y otro de la Galería Habana. Pero fuera de esos dos núcleos de feria, la participación es casi nula. Cuando en el mundo entero constantemente están existiendo eventos de comercialización del arte, Cuba se ha tenido que ir reduciendo a esas puntuales participaciones desde el punto de vista institucional. Porque si tú haces un análisis de la presencia de los artistas cubanos, en todas las ferias casi siempre hay un artista cubano participando con una galería pero internacional. O sea que sí hay un mercado, lo que pasa que habría que dividirlo en el mercado como mercado y el mercado institucional. Cuando yo estoy en Collage Habana, en las galerías de arte del fondo, siempre era un cuestionamiento constante de la dirección del Ministerio de Cultura, de la dirección del fondo, de por qué no se vendía arte en la galería. Y cuando uno comunicaba con las personas de más experiencia, tú decías que las condiciones no son las más idóneas aquí. Aquí no hay una experiencia de mercado, la participación es muy, muy básica. Y eso me fue dando a mí también ese interés de entender cómo funcionaba el mercado. Porque yo sí, yo tengo una formación de derecho, tengo una formación de comercio exterior, pero cuando tú vienes, y caigo en la pregunta que tú decías, cuando tú vienes a vender, ¿cómo se vende una obra de arte? Eso no es vender chorizo. No es producir café, ron, tabaco, que siempre lo va a consumir porque hay millones de consumidores de esos productos. El mercado, el arte es un producto muy exclusivo. No me gusta llamarle mercancía, porque la mercancía como que también lo banaliza. Es un producto de bellas artes, un producto caro que tiene un nicho de mercado muy reducido. Por tanto, para vender eso hay que saber venderlo. El mercado de arte en sí es un arte de conquistar ese corazón del coleccionista. Por tanto, creo que sí, y como tú decías, sin duda, no solamente se trata de vender, hay que generar contexto de legitimización, construir narrativas. Algunos le dicen vender humo, porque tú no estás vendiendo algo que es utilitario, tú estás vendiendo algo que es hacia el espíritu, Emociones. emociones, placeres, sensaciones, vivencias. Tienes que conectar artistas con coleccionistas e instituciones porque la obra de arte no se vende por sí sola. La obra de arte va firmada, la obra de arte va enlazada siempre al artista. Muchas veces, y eso es lo que le llamamos artistas marcas, muchas veces tú puedes vender una obra incluso sin ni siquiera el coleccionista haber visto la obra. Tú le dices, esta obra es de un Fabelo, o esta obra es un Mendive, o es un Lan. La gente ni siquiera mira qué obra le estás vendiendo, las dimensiones, o la figuración, o la imagen. O sea que tú tienes que crear como vendedor de ese arte, tú tienes que crear esas sinergias entre los artistas y los coleccionistas. Como todo arte al fin, tiene que haber una sensibilidad estética y un equilibrio entre eso y la estrategia comercial. Porque tampoco es salir con la obra bajo el brazo a pregonar, tengo una obra de arte, tengo una obra de arte. No, no, no. Tú tienes que saber en qué momento la propones, en qué contexto la propones. Lo que hablábamos de las redes sociales, cómo tú comunicas que esa obra que estás vendiendo es comercializable, va a tener un rendimiento a futuro o no, que eso es otro dilema. Si todo el arte que hay ahora se va a revalorizar dentro de unos años. El director del máster mío aquí en España nos decía, todo el arte contemporáneo no va, posiblemente valga menos dentro de unos años de lo que vale hoy. ¿Por qué? Porque los coleccionistas siempre
están buscando de la pintura fresca, lo último que está haciendo el artista. Y eso es una de las complejidades que tiene vender el arte contemporáneo hoy. Esa era una de mis preguntas, si invertir en arte seguía siendo o sigue siendo un buen negocio. Te diría que para invertir en arte necesitas primero tener un conocimiento de qué estás invirtiendo. Es como las criptomonedas. No, no, eso es una estafa. No, 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 espérate. Si tú sabes lo que estás haciendo, puedes tener rendimientos en el futuro. No es lo mismo comprar un blue chip. Un blue chip son estos artistas que ya están posicionados en el mercado, un Picasso. Son artistas que ya están posicionados, que ya tienen ya una trayectoria y que no se está produciendo nada nuevo y que ya hay escasez de obra en el mercado. Adquirir una obra de ese tipo, sabes que va a ser un buen negocio. ¿Por qué? Porque dentro de varios años esa obra sí se puede revalorizar. Invertir en arte puede ser identificar un talento joven que esté naciendo ahora mismo y apoyarlo, tal vez no comprándole obras, sino apoyándolo en su carrera, creando ese vínculo de mecenazgo que, por ejemplo, cuando ese artista dentro de 10 años empieza a cotizar mejor, aunque tú no hayas adquirido una obra en ese momento, sí vas a tener esa relación con el artista de poderle adquirir una obra más de mayor valor dentro de 10 años. ¿Por qué? Porque invertiste en su carrera. Invertir en arte puede ser crear asociaciones, fundaciones, instituciones que sirvan para visibilizar un determinado arte, posicionarlo en el mercado y vivir de los rendimientos que te dé todas las exposiciones que haga, las ventas de obra. Pero si me preguntas invertir en arte de comprar hoy a un artista para ver si dentro de 10 años se va a revalorizar, si no es de los históricos, no lo consideraría una buena inversión. Porque ese artista va a seguir, si es un artista vivo, va a seguir produciendo obras, va a haber mayor oferta en el mercado de esas obras y por tanto la obra que tú adquiriste en un momento, sí, va a tener un valor simbólico del precio de adquisición que tú tuviste. Y si por razones de la vida ese artista cae en algún problema personal o de estafa o algo, esa obra, desde el punto de vista económico, va a perder mucho valor. Y tenemos muchísimos ejemplos que por ética no es mejor decirlo de aquí, pero que por las condiciones alrededor de ese artista, las obras que en un momento tuvieron un valor, ya hoy no lo tienen. Pero la obra se demerita. No, la obra sigue siendo una obra de arte. Lo que el valor de mercado, que no es lo mismo que el valor artístico no es lo mismo que el valor de mercado, que esos son dos conceptos que hay que tener bien claros. El valor artístico sí va a ser porque fue una obra hecha con la mayor expresión, con todos los elementos técnicos, de contexto, de discurso, pero el valor de mercado no va a ser igual. Por eso yo sí recomiendo a todos el que quiere invertir en arte que se asesore. Una persona que está vinculada a este mundo del arte y el comercio y el mercado, ¿tú eres buen negociante? Una pregunta fuerte. Más que buen negociante, me gusta más asesorar a las personas. Yo no le vendo un producto a las personas. Nunca me ha gustado venderle algo a las personas. A mí me gusta venderle la necesidad de que necesita ese producto. Me gusta venderle la información de qué necesitas para comprar algo. Yo te voy a asesorar. Yo no te voy a decir que lo compres. Yo te voy a dar los elementos que, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, te van a servir para que tú compres arte. Si me preguntas si yo soy capaz de vender una obra, yo te digo, yo conozco gente que son mucho mejores que yo para venderle un cuadro a un coleccionista. Yo me le voy a empezar a ir por el tema de que el artista, la obra, las condiciones, o sea, me le voy a tratar de dar, me voy a ir por el camino más largo, pero yo conozco gente que llegan con dos risas, dos tragos, esto, lo otro, pan, se sientan y le vendieron la obra así como si nada. Conozco artistas que le echan el brazo por arriba al coleccionista, se lo echan a un lado y no tienen que darle mucha muela. La propia personalidad del artista vende la obra. Yo creo que hay que saber vender y como todo comercio hay distintos estilos de comerciante. El mío es un poquito menos agresivo. No soy el lobo de Wall Street en ese sentido. Yo reconozco que mis habilidades de vendedor me da una pena, pero me da una pena así de verdad horrible. ¿Has participado en algunas subastas? Sí, sí. Como parte del máster hay una asignatura que es mercado secundario, que el mercado secundario son estas subastas de arte que se realizan aquí en Madrid y es una de las bendiciones que tuve de venir aquí, es que hay muchas casas de subastas y por las cosas de la escuela y por la propia interés personal he asistido a varias acciones, a varias subastas en estos últimos años. He asistido como observador y he asistido como asesorando a determinados coleccionistas para que consuman obra en esa subasta. Lo único que me falta por participar, y algún día tengo que hacerlo, es participar en una de las subastas de Sotheby's o Christie's
o Christie's en los Estados Unidos. Que esa emoción, porque lo que son las diferencias culturales, eso que tú ves cuando comienzan los live de estas subastas, que es el espíritu de ese subastador. La famosa puja, ¿no? Como Exactamente, esa dinámica aquí en España no la he visto tanto. Te digo por qué. El volumen de venta de obras y los precios a que se alcanzan en los Estados Unidos para nada tiene que ver con España. Esas ventas millonarias que se ven en Christie, en Sotheby's, en Bohan, eso no pasa en España. En España, a no ser que sea una pieza muy puntual, está en los miles de euros, en los 10.000, 20.000, 70.000. Tiene que ser una pieza de esa que sale de una entre una vez que llega a un tope. Y muchas veces ese tope el Estado es el que la compra. ¿Por qué? Porque lo considera un bien no exportable. Y por tanto se arroja el derecho de tanteo, que es el Estado tiene el derecho de la última palabra y la adquiere para las colecciones, que a diferencia de los Estados Unidos, que los museos, todos los museos son privados y dependen del financiamiento de los grupos de dirección de esos museos. Aquí no, aquí la mayoría de los museos son públicos y por tanto el Estado es el que financia la compra de esas obras. Me falta ese bichito de ver una subasta esa pujante, ¿verdad? De millones de la gente desde por teléfono, desde China comprando y la obra va subiendo como pasó últimamente con las obras de Ana Mendieta y Félix González Torres, que Félix González Torres rompió récord histórico con su obra en la última subasta que estuvo. Ese espíritu todavía me falta, bueno, es la diferencia entre los mercados de España y los mercados de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más especulativo y aquí son mucho más conservadores. aquí cuando hay alguna subasta en Sotheby's siempre ponen el cuadro que se va, uno de los cuadros que se va a subastar o el más famoso, Ujú. lo ponen en exhibición al público. Sí, Y vengan para que vean el cuadro porque lo vamos a poner en subasta y puede que más nunca lo vuelvan a ver. así mismo es. Sí, porque muchas veces los compran coleccionistas que al final lo quieren para tenerlo en un puerto franco o en el almacén de su bodega y lamentablemente pasa eso. Son obras de arte que se pierden, se ven una única vez y más no, ya, y si no vuelven a salir hasta el próximo subasta que ese coleccionista la quiere sacar, jamás se exhibe. Otros coleccionistas tienen otro sentido con el tema de la responsabilidad social de la adquisición de una obra de arte y entonces que la ponen en préstamo en los museos para que sea de dominio público. La obra siempre va a ser de él, pero está exhibida porque no, porque quieren compartir. Y el arte yo creo que debe ser eso, debe ser compartir lo que hizo un día un artista con el resto del mundo. ¿Estás satisfecho con este rumbo que de repente un día tomó tu vida, que se desvió del derecho? ¿Dónde ha quedado ese Pedro abogado? Cuéntame un poquito también acerca de eso. Yo quiero ver esta etapa de mi vida como una pausa, por qué decirlo. Yo cuando decidí venir a España, en ningún momento tenía pensado de emigrar. Es que incluso yo no me considero todavía un emigrado. Yo me considero una gente que está estudiando fuera de Cuba y que en un momento determinado quiere volver a Cuba, quiere volver a aplicar lo que he aprendido, aplicarlo en Cuba. La decisión de yo venir a España fue de titularme en una especialidad que en Cuba, lo puedo decir casi con conocimiento de causa, no hay nadie titulado con un máster en mercado de arte. O sea, yo quería venir a aprender aquí para poder aplicar eso en su momento en Cuba. Por condiciones de la vida que tú sabes que se nos van de las manos, ahora mismo no he podido regresar a aplicar eso. Pero yo sí tengo esa fe en que quiero regresar y quiero brindar los conocimientos. Ahora mismo yo fui de vacaciones en el 2014 y lo primero que hice antes de hacer otra cosa fue pedirle y se lo agradezco mucho a Duvier del Davo, profesor de ELISA, que tiene un taller con sus alumnos en ELISA. Yo quiero ir a dar una conferencia a los artistas de ELISA para que vean qué está pasando hoy en lo más actualizado del mercado del arte. Y él me dijo, y hicimos la conferencia y genial la conferencia porque yo soy martiano de naturaleza y todo el mundo tiene derecho cuando llega a la vida que se le eduque y en pago contribuir a la educación de los demás. Y mi interés siempre ha sido es volver a aplicar. Espero que en algún momento se den las condiciones, que se abran las puertas, que eso también pasa mucho, que cuando tú estás afuera y quieres entrar de nuevo, te cierran las puertas o no te hacen caso o dicen que no, no, eso no es necesario. Yo quiero en un momento determinado volver y abrir
y decir, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo he aprendido, yo quiero apoyar, yo quiero hacer algo con esto, yo quiero que la institución, que los artistas lo tengan. Y yo creo que ese todavía y vuelvo entonces y reconecto con el principio de lo que estábamos hablando de por qué surge de Cuban Art Observer, esa necesidad de retribuir a los artistas lo que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban dando su obra, su arte, su pasión para exponer, y yo trataba desde lo que hacía, desde esa pequeña comunicación personal que hacía de lo que estaba pasando, era devolverle el favor de que ellos me hacían de enseñarme su arte. En la página de Cuban Art Observer hay también un pedazo que es para mercado de arte. Es para que todo el que quiera saber y aprender de mercado de arte puede ir ahí y puede encontrar los análisis de la subasta, los rankings de artistas, quiénes son los artistas cubanos más cotizados, qué está pasando con las galerías y en las ferias de arte. Y yo creo que ese es el granito de arena que yo quiero poner siempre y en algún momento quiero hacerlo ya personalmente. Pero bueno, cuando se den las condiciones se verá. Mientras tanto sigo por aquí, que recién comienzo el doctorado, todavía me quedan 2, 3 años, así que esperemos en 2, 3 años ver qué nuevos rumbos se abren. ¿Cómo te imaginas el arte del futuro? El arte del futuro va a estar muy permeado por el tema de no tanto la inteligencia artificial, sino como las nuevas tecnologías. Yo sigo diciendo de que la inteligencia artificial no va a sustituir al artista jamás. Eso es imposible, porque no tiene alma. Por decirlo como lo dirían los religiosos, no tiene un alma. Por tanto, yo lo que sí creo es que muchos artistas se van a permear de las nuevas tecnologías, de lo que está pasando con la inteligencia artificial, con el desarrollo de software y van a hacer obras nuevas que van a tener mucha influencia. Pero sí sigo diciendo que el arte del futuro tiene que parecerse más a la realidad, más a lo que estamos viviendo, más a los discursos de la contemporaneidad y volvemos al tema de la contemporaneidad. El arte debe ser hijo de su tiempo. El arte debe servir para expresar eso que el artista muchas veces no puede expresar a viva voz, tiene que expresarlo. Algunos han convertido entonces esa forma en el artivismo. Y tenemos muchísimos casos en Cuba. Tania Bruguera, Luis Manuel de Alcántara, todos estos artistas que han usado su arte para dar su pensamiento. Hay otros artistas que también lo han hecho desde su otra posición. Pero yo creo que el arte tiene que seguir siendo eso. Tiene que seguir siendo esa capacidad de decir al mundo lo que no quiere escuchar. De una forma más light, a veces más cruda. Pero siempre tiene que seguir siendo esa voz de los artistas. No puede desaparecer. Clase magistral, con todas las letras, es lo que hemos recibido este martes. Gracias a mi invitado. Espero que hayas disfrutado del episodio, que hayas aprendido tanto como yo. Gracias, como siempre, por quedarte hasta el final. Recuerda seguirme por Instagram, @lacasaazul_podcast, y en la descripción del episodio te he dejado toda la información para que busques más detalles y más del quehacer de nuestro invitado de hoy. Gracias, como siempre, por estar. En 7 días me vuelvo a encontrar contigo y espero que no me faltes a la cita. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.